Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Saludos a todos los suscriptores una vez más. Primeramente, pedirles disculpas por no haber subido pues más asiduamente vídeos al canal, pero siempre les hemos dicho que es un canal que no monetiza y que las personas que trabajan en él son personas con cargas laborales, personales, familiares, que nos impiden pues trabajar todo el tiempo que nos gustaría en seguir investigando sobre la indecencia de estos canales con las familias de las aldeas de Guatemala. Hoy vamos a tocar un tema importante, el tema de los terrenos. Nos vamos a centrar en el problema de un terreno, el terreno de Doña Rosa, que el señor Tacholín que no llega ni a Chincheta, le voy a llamar el señor Chincheta, ha robado descaradamente a esta señora. Pero aunque nos vamos a centrar en el problema que tiene actualmente para recuperar el terreno, no estaría de más que esto llegara a los beneficiarios actuales, que puede ser que no futuros, de los terrenos de las chiquicolonias. Digo las, porque hay dos. Acuérdense, una chiquicolonia empezada por el primer canal, Roma, el canal del señor Roma y su familia, y la segunda chiquicolonia por Carlitos, el chico más rápido de la bananera. No estaría de más que estas familias juntas, y si no puede ser juntas, pues separadamente, se dirigiesen al registro de la propiedad de Guatemala, al registro general, con sus compraventas a pedir las escrituras públicas de esos terrenos. Pero no lo hagan, por favor, con la maravillosa notaria licenciada de la pajarería del jabalí, porque les está engañando. Está engañando a la hermana de los terrenos de la chiquicolonia diciendo que ya van a llegar las escrituras, pero que se tardan 3 años. Mentira. Unas escrituras tardan de 1 a 3 meses. Dicho en otros canales. Por ejemplo, en el canal de Roma, se dice. Entonces, por favor, vayan y registren lo antes posible, si pueden, con el documento que les han dado, si pueden, registren y consigan sus escrituras públicas. Y si no lo pueden hacer, entonces denuncien la estafa. No se pueden fiar de una notaria que no le tembló la mano en hacer una falsa donación a doña Rosa la viuda con un donante que era una asociación presidida por el gato, mi amigo el Bene, que no existía. Y a esa persona no le tembló tampoco el ir a por la princesa y a por los príncipes de doña Maiti, junto con Amalia y el dueño del canal, con toda su soberbia a insultarlos y a dejarlos en la calle con una casa a medio construir, luego sin una pilastra, dejando a 6 niños, a 6 príncipes y 5 y una princesa en la calle, sin luz y sin techo. Eso es lo que esta notaria firma y acepta. Por lo tanto, recomiendo no trabajar con ella y buscarse otros notarios. Bien, el tema de los terrenos de la chiquicolonia, ya les ampliaremos información, esperemos que muy pronto, porque el trabajo está hecho. Y nos vamos a empezar a centrar en el tema de Chincheta, que ha robado el terreno a doña Rosa. Porque sí, nosotros en este canal hemos tenido acceso al contrato de compraventa que tiene esa señora. Y tiene toda la razón cuando no quiso enseñárselo a Roma para construir. ¿Quién es Roma? Si es mi terreno, y el Chincheta lo sabía, porque esta mujer
con un buen corazón, o pensando que que dejándoles posar allí, no iba a perder su terreno, de que otros llegaran e implantaran la pilastra y el agua, y entonces se adueñaran de su terreno. Con toda confianza se lo dejó, y su buen corazón, a esta familia de ladrones, porque ella tiene su papel de compraventa. Y ahora vamos a explicar por qué no los puede echar a la calle directamente. Pero, señor Chincheta, en el país donde yo vivo, a las personas que hacen esto se les llama ocupas. Y se han creado empresas que los echan a golpes y estas cosas que bueno, generalmente no lo utilizamos porque somos civilizados. No somos matones que nos pagan por ir a pegar a una persona y que luego esta persona resulte con una pierna rota. Como a usted, ¿no? A usted le pagaron. En los vídeos se dice, incluso la persona que lo pagó lo reconoce. O sea, que aparte de ladrón es un matón, señor Chincheta. Y es normal que esta mujer o familias se atemoricen con ustedes. Es una pena que se hayan adueñado así de las aldeas, atemorizando a los vecinos. Pero bueno, continúo. En este país se les llama ocupas, y aunque hay la manera rápida, que es mandando a, a boxeadores y gente así a echarles a golpes, existe también la ley. Y yo sé que se tarda, porque aquí te puedes tirar 3 años y más cuando te han ocupado una casa sin poder echarles, porque utilizan eso. Meten a familias a vivir con niños y, por supuesto, pues es para los jueces y para la ley, pues a veces es difícil dejar sin vivienda a niños. Pero le puedo asegurar, señor Chincheta, que al final la ley gana. Y usted no vaya diciendo que es que como Dios no le ha echado, porque de momento les dejan vivir, pero ¿por qué mete a Dios? Yo creo que Dios no tiene nada que ver aquí. Y además ya pagará con Dios lo que está haciendo. Pero eso es una soberbia y una excusa barata. Que si a usted todavía no la han echado es porque Dios no ha querido. No, señor. Usted sigue ahí porque hay un vacío legal con estos terrenos en Guatemala. Y que los listos que llegaron de Estados Unidos a la aldea, ya sabéis de qué familia estoy hablando, se han aprovechado de ese vacío legal de estos terrenos para hacerse con ellos. Porque claro, si yo pongo mis vaquitas, porque tengo dinero para comprar vacas, y pongo a gente a trabajar, a cultivar, pues al final, Fondo Tierras me va a dar a mí ese terreno. Porque hay muchos terrenos abandonados que ahora explicaremos. También les voy a explicar por qué se da esta situación en Guatemala de estos terrenos. Pero porque hayáis sido listos, listos, porque bueno, se sabe que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, porque esta listura se os va a terminar muy pronto con la ley de Guatemala en la mano, porque Guatemala tiene muchos problemas, pero Guatemala está cambiando y no todos los guatemaltecos son como vosotros. Y esto va para usted, señora del Chincheta, la Chinchetilla. ¿Cómo tiene la cara de decir que está hablando para las personas que les entienden y decirles que se pongan en su lugar, que ahora si les desahucian, que qué va a pasar con su vida, que hacia dónde van a vivir, que ellos han invertido mucho dinero? Señora, eso se piensa antes. Han invertido en un terreno robado y han invertido por su comodidad, porque querían vivir mejor. Entonces, lo primero que hay que hacer para vivir mejor y comodidades es comprar el terreno y luego ponerse a construir. ¡Qué cara la suya, señora Chinchetilla! En ese vídeo que grabaste con toda la soberbia
y diciendo que por la voluntad de Dios, ante la luz de Dios y por la gracia de Dios, porque repetiste esas frases, seguíais viviendo y que todo había sido malos entendidos y malos acuerdos, que ni ella ni vosotros teníais papeles reconocidos. Cuidado, cuidado. Una cosa es que no tenga las escrituras, pero repito, tiene un contrato de compraventa y vosotros no tenéis nada, sino un engaño que sacasteis para conseguir la luz y el agua para que así sea más difícil echaros. Pero encima fuisteis un cobarde, entre otras cosas que te he nombrado anteriormente, porque dejasteis que tu mujer lo registrara. Así si había algún problema, sería de tu esposa. ¡Ay! El valiente matón, Chincheta. Y no ha sido malos entendidos y malos acuerdos. De sobra sabíais que esa señora os dejó posar. Lo que no os dejó fue edificar. Y siempre un papel de compraventa, aunque no sea la escritura, tiene mucho más valor que un falso papel para poner la luz y el agua. Y además entonces, ¿por qué ese miedo a la policía cuando llegó para unas preguntas de unos vecinos? Aunque tú bien dejas caer que la policía son tus amigos, que los invitas a comer. Sí, ya sabemos cómo es la policía del jabalí, pero eso también se va a acabar, ¿eh? Entonces, ¿por qué ese miedo de tu mujer si yo tengo la conciencia tranquila? Según veo a la policía llegar a mi casa, no pienso es que vienen a echarme porque ya del juzgado han emitido el desahucio. No digas que te comiendas en las manos de Dios, por favor, no te rías, la justicia es lenta. Igual, al final no lo pagues aquí, pero lo pagarás, te aseguro que lo pagarás. Porque lo único que te está conviniendo de momento es que no tiene las escrituras. Pero te puedo garantizar que yo he visto esas escrituras, compraventa, perdón, escrituras públicas no, he visto el contrato de compraventa que se firmó en el 2002. Fíjate que se hizo hasta con cédula de vecindad, porque como había tantos problemas de antiguamente Guatemala registraba a la gente en las iglesias, luego pasó a hacer una ley que había que registrarse en los ayuntamientos y se revisaba cada 4 años, para que vean, digo, la diferencia que hay y por qué hay estos vacíos legales en Guatemala, la diferencia de otros países como Europa o Estados Unidos o incluso México. Y sí, pues doña Rosa firmó con la cédula de vecindad para que vean que no es tan... Que incluso no se pedían los DPIs, porque al fin de cuentas esa cédula te la daban en el ayuntamiento, pues demostrando que habías vivido 2 años. Un poco parece ser con las diferencias de lo que aquí llamamos empadronamiento, ¿no? Con diferencias, porque un padrón aquí no te vale para hacer este tipo de contratos, pero en Guatemala sí que ha existido esto hasta el año 2013, o sea, relativamente hasta hace poco. Y ese es el problema que existe actualmente para que, señor Tachuela, Chincheta, todavía estés viviendo. Pero se demostrará que estos terrenos son de doña Rosa. Sí, porque desgraciadamente, como sí confiaban en los vecinos antes de que apareciese esta picaresca de los listos que vienen de otros países y como ven sus vacíos legales en su país, quieren aprovecharse. Existe la picaresca, repito, pero hay que ser listo también para la picaresca y me parece que a ti te falta un poco de inteligencia por cómo estás, ¿eh? Cómo estás hablando de este tema. Ella lo firmó y el problema es que firmó esta compraventa con una persona que tenía un terreno que se lo había dado Fondo Tierra por 10 años y que tampoco él había pedido todavía las escrituras. Pero ellos llegaron a un acuerdo y por eso hicieron ese documento que no se iban a reclamar nada y que esta persona le ayudaría a la hora de registrar las escrituras y tranquilamente. ¿Qué pasa? Que lo vas dejando porque esto es típico de este país o era típico y sobre todo la gente en las aldeas ya pues no tienen costumbre de hacer todo como hacemos nosotros, con notarios, con contratos, sino que han confiado mucho entre ellos, entre los vecinos, que se llamaban esto los registros informales de tierras y sobre todo había terrenos agarrados, porque en Guatemala ese fue el problema de que en un principio pues los españoles cogieron sus tierras, muchos se formaron esos cafetales y esas bananeras,
pero luego el país quiso recuperar y dárselo a los campesinos, luego llegan otros y otra vez lo vuelven a coger privado. Bueno, pues han tenido un montón de movimientos de legalidades de posesión de estas tierras pues desde el año 1950 o así andaban con estos problemas. Por eso se hizo la reforma agraria que se hizo y salieron esto de los terrenos agarrados. Y entonces hay montones de propiedades, pero montones de propiedades que todavía no están registradas en el registro de la propiedad de Guatemala. Y ahí está ese vacío legal. Pero si encuentras un juez como tiene que ser y un abogado como tiene que ser, se consigue, señor Chincheta, se consigue. Porque doña Rosa tiene ese papel de compraventa. Pero esto, atención a los que tenéis papeles de compraventa de la Chiquicolonia 1 y de la Chiquicolonia 2. Aquí tenéis un caso de lo que os puede pasar. Porque mientras no se tenga la escritura pública, no tenéis el terreno. ¿Y por qué tanto Roma como Carlitos, etcétera, etcétera, no compran terrenos, dicho por ellos, que no les den las escrituras? Quizás para evitar estos problemas, porque ellos ya saben lo que pasa solo con un contrato de compraventa. Por eso salió Fondo Tierra, para quitar hasta incluso los terrenos en Guatemala había terrenos incluso de alemanes de la Segunda Guerra Mundial que se habían ido allí y que luego quedaron abandonados, y sobre todo en tierras lejanas de los núcleos así, pues como fuertes como es la capital o las ciudades grandes, como pasa en estas aldeas, pues existen muchos terrenos agarrados, como lo llaman ellos. Pero eso no significa que tú puedas robar, señor Tachuela, señor Chincheta, las cosas que a ti te dan la gana. Y repito, la justicia es lenta, pero la justicia va a llegar. Y eso también te lo digo a ti, Carlitos, porque sabéis que Guatemala también tiene una ley forestal y también una ley de cuidar el medio ambiente, porque están luchando contra lo que ha pasado de, de estas ocupaciones de estos terrenos que se quitan los árboles, se quita todo y el problema y se edifica sin tener unas alcantarillas y sin tener nada. Y el gran problema de deforestación que está teniendo y de los recursos ambientales que se están contaminando, pues se ha creado también la ley forestal, Carlitos. Y este es otro tema que tocaremos. ¿Te acuerdas del terreno de Odalis y Milton? Aquí hay mucho tema que hablar. Igual se te echa encima la ley forestal y de medio ambiente por lo que haces, de estar tirando árboles porque vosotros construís sin ningún permiso del ayuntamiento y de sin nada. Allí no va nadie, no va un arquitecto para decir qué pasa si quito estos árboles y se me va a mover la tierra o qué. Vosotros hacéis todo como ha hecho el Chincheta, robando a la brava, a lo matón. Pero la ley de Guatemala existe y cada vez hay más leyes y cada vez vais a tener que aprender a convivir respetando y no robando. Porque aquí, aunque tardamos, tenemos la suerte de seguir contando con nuestra abogada, gracias señora Ferrús, que aunque lo hace altruistamente, o sea, no le pagamos, lo hace gratis, y con la diferencia de leyes que puede haber entre un país y otro, cada vez que le consultamos algo, lo investiga. Así que cuidadín. Atentos señores a los siguientes vídeos. El siguiente, el de los estatutos, que se lo debemos.